Bueno, como dije, vamos a estar en Apocalipsis 6 al 9 y esos son los famosos juicios de Dios que Él está derramando sobre la tierra. Depende de qué lado teológico de donde vienes, pero algunos piensan que ya esas cosas han pasado, otros piensan que está pasando en estos momentos y también hay otros que piensan que eso es algo que va a estar pasando en el futuro, también amplificado, ampliando realmente lo que nosotros sabemos como una experiencia compartida como los seres humanos. Fue interesante, hace como 15 años conocí a un señor y él me dijo, hey Robbie, sígueme en mi blog o algo así. Entonces yo empecé a leer lo que él estaba escribiendo y todo tenía que ver con los últimos tiempos. Entonces él literalmente estaba leyendo esa parte de las escrituras junto a las noticias de ese tiempo y todo estaba calzando perfecto. Él decía, ok, entonces ese es Rusia que está entrando por aquí está Ucrania y esto está pasando. Y al uno leer esto, uno está diciendo, wow, realmente calza perfectamente. Puede ser que es el fin del mundo. Pero aquí estamos 15 años después y no ha pasado todo lo que él ha dicho. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado con esa interpretación o ese marco de interpretar las cosas. Ok, aquí es lo que está pasando en los eventos alrededor de nosotros y también eso es lo que está diciendo en las escrituras. Porque en realidad lo que estamos viendo en las escrituras es parte de la experiencia compartida que todos nosotros tenemos como seres humanos en esta tierra. Si tú te pones en el lugar de la audiencia original, ellos están sufriendo bajo el imperio romano, están experimentando todo lo que vamos a ver aquí hoy. Si uno ve toda la historia de la iglesia y cómo hemos tenido que crecer bajo la persecución de todos los otros imperios que han estado reinando a través de la historia del mundo, igual aquí está la iglesia que ha sobrevivido, que Dios ha protegido. Si uno ve hacia el futuro y ve esas cosas que van a pasar al final de los tiempos, entonces uno dice, ok, no es en realidad nada nuevo. Uno puede volver al Antiguo Testamento y sacar todas las mismas imágenes que encontramos en Apocalipsis y decir, ok, ellos también estaban experimentando eso y viendo eso. La pregunta es, ¿qué es lo que Juan quiere comunicar con esta visión que él está teniendo? Ahora, yo sé que todos nosotros venimos de trasfondos diferentes. Yo también vengo de un trasfondo particular en cómo nosotros interpretamos a este libro. Pero el punto, en realidad, el punto es lo siguiente en cuanto a los juicios. ¿Quién puede sobrevivir al juicio de Dios? Los que están sellados y los que pertenecen a Él. Entonces lo que vamos a ver a través de todos esos juicios es una distinción muy marcada en cuanto a quién es el pueblo de Dios y quiénes van a seguir el imperio, el mundo. ¿Quién es el pueblo de Dios y quiénes van a seguir el imperio, el mundo? Y en eso nosotros empezamos a ver cómo es que Dios está actuando a través de y en medio de todas las toda la historia de la humanidad. Entonces, como resumen corto, vimos esa visión de Cristo, capítulo 1 de Apocalipsis. Después tenemos las 7 cartas a las 7 diferentes iglesias. Si no han estado las últimas semanas, pueden ir a YouTube y ver qué es lo que estamos hablando de eso. Después, en los capítulos 4 y 5, Gerson estaba hablando de una visión del lugar del trono de Dios, que en realidad es la llave, el clave a todo el resto de la interpretación para el libro de Apocalipsis. Y entonces en capítulos 6 al 9 vamos a ver 2/3 de los juicios que van a estar derramados sobre la tierra, lo que nosotros llamamos los sellos y también las trompetas. Y entonces a través de los siguientes capítulos vamos a ver mucho juicio, pero no es para asustarnos, es más bien como pueblo de Dios, es para animarnos y ver la soberanía de Dios sobre toda la opresión y destrucción que está pasando en el mundo. Entonces, sí quiero ser claro, yo no voy a responder a todas las preguntas que nosotros tenemos en cuanto a los detalles del texto. Eso no es el punto, como dije, pero y también eso les da a ustedes una oportunidad de excavar, de estudiar y buscar por sí solos en eso. Pero mi propósito es
exponer la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios para el pueblo de Dios, para que nos animemos en la misión de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos todos los domingos y es el mismo punto que nosotros tenemos aquí esta mañana con estos versículos. Entonces, vamos a empezar. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Ahora, si se acuerdan de la semana pasada, capítulo 5, se acuerda que Juan está ahí frente al trono, ahí está el Cordero León, ese que es Jesús, el Mesías, que tiene control, soberanía sobre todo, y Él es el único que puede romper los sellos del rollo. E incluso todos estaban muy tristes que nadie más podía, pero solo Él puede y tiene la autoridad. Y entonces en el capítulo 5 dice, pues, Él lo puede abrir, pues, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces la razón que el Cordero puede ejecutar juicio es porque Él tiene toda la autoridad. La razón que el Cordero puede ejecutar juicio es porque Él, siendo justo, tuvo que someterse a los injustos, pagar el precio para nosotros y ahora Él tiene toda la autoridad para ejecutar el juicio sobre la tierra. Entonces eso nos debe animar. No es una persona corrupta. No es alguien que simplemente, yo tengo todo el poder y voy a derramar todo mi enojo sobre la tierra. No. Él lo puede hacer porque Él es perfecto y justo y ha sufrido. Entonces Él puede entendernos y Él se puede empatizar con su creación. Y eso nos da confort porque estamos viendo la justicia buena sobre los malvados de la tierra, sobre los que están siendo opresores de los otros. Entonces, llegamos a los sellos y los primeros 4 vienen de la imagen de 4 diferentes caballos. Ahora, si uno vuelve al Antiguo Testamento, uno ve eso mucho en Zacarías, donde él está animando al pueblo. Ellos han vuelto del exilio y está diciendo, sí, todas esas cosas han pasado, pero Dios está en control de todo eso. Es el mismo sentimiento aquí. Y tenemos 4 caballos que representan 4 diferentes juicios que está a punto de caer sobre la tierra. Versículo 2, levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces aquí tenemos una imagen de un conquistador. Ahora, en los tiempos de ellos, pueden pensar en todos los grandes imperios que ellos han experimentado. Los egipcios, los griegos, los egipcios, los asirios, los medio persos, los griegos, y ahora están bajo los romanos. Entonces ellos saben qué es ser un pueblo pequeño, oprimido por un imperio grande. Entonces dice aquí que, hey, yo voy a soltar esos conquistadores sobre la tierra. Entonces, parte del juicio de Dios es dejar que haya imperios opresores sobre la tierra. Pero el ánimo es que ellos igual solo pueden por la autoridad que Dios les da. Entonces, ellos pueden hasta un punto, pero el resto de la autoridad es de Dios. La segunda, obviamente, cuando vienen esos conquistadores, hay guerra. Dice que vi un jinete sobre un caballo de color rojo, sangre, guerra, destrucción. Piensa en el ambiente de ellos, gladiadores, entretenimiento así, violencia. Esa era parte del pulso del imperio romano, pero también es de nosotros. Tal vez somos un poco más civilizados, pero eso es donde está nosotros en cuanto a nuestros corazones. Anhelando más destrucción, guerra. Versículo, el tercer caballo dice así, un caballo negro, y oí una voz que salió entre los 4 seres vivientes, decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. La mayoría de comentaristas están diciendo, hey, va a haber alguna inflación exagerada en esos momentos. De hecho, cuando ellos están viviendo, o cuando Juan está escribiendo esto, probablemente está bajo el emperador Domicio. Y en ese tiempo tenían
una falta grande, una hambruna en cuanto a granos, porque el grano era muy difícil de crecer, pero el vino era muy fácil. Entonces estaban arrasando con todo el grano para crecer más vino. Y por eso había una falta enorme a través de todo el imperio. Tanto que el grano costaba 500 veces más de lo que antes. Entonces, todo el imperio corría sobre el grano. Para nosotros podemos pensar tal vez en petróleo o algo así. Piensan en pagar 500 veces más para el petróleo que lo que antes costaba. El costo de imperio siempre es alto. Entonces, cuando nosotros vemos, ok, va a haber conquistadores y después va a haber guerra y destrucción, pero con esto va hambruna y sufrimiento del pueblo. Y lo hemos visto a través de toda la historia de la humanidad. Finalmente vemos aquí en el versículo 7, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. Se puede imaginar qué es lo que eso significa. Dice, el jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba, o en griego, Hades. A esos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Obviamente en esos tiempos la tecnología, la civilización era muy diferente. Cuando venía un pueblo para conquistar a otros, ellos destruían toda la ciudad y lo dejaba así y se llenaba de enfermedades, de animales, de lo salvaje. Entonces él está diciendo, eso va a pasar a un cuarto de la tierra. Bueno, todo esto para decir, voy a parar ahí porque hay un poco de diferencia en los siguientes sellos, pero creo que está describiendo cosas que sí pasaban esos días. También creo que está describiendo realidades futuras, tal vez una amplificación de eso en los últimos días. Pero en medio de todo eso, creo que lo que estamos viendo aquí debe de darnos mucha esperanza, porque sí es cierto, nosotros vamos a experimentar guerra, sufrimiento, hambruna, muerte, pero igual eso está bajo el control total de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos. Y vamos a ver cómo hay esa distinción para nosotros que el resto del mundo. Pero eso es lo que más el mundo teme. Eso es lo que el imperio teme. Es su propia destrucción. Y para nosotros estamos diciendo, no, por el hecho de que nosotros seguimos el que está en control de todo, eso no nos desanima. Eso más bien nos anima a seguir adelante en lo que Él nos ha puesto aquí para hacer. Yo tengo un amigo, él es pastor en el país de Siria, y yo no sé si ustedes escucharon esta semana, había más violencia, entonces han muerto varios cristianos. Pero él me escribió una carta a varios de nosotros y puso eso, lo escribió después de describir todo lo que está pasando ahí, todo el peligro, lo que ellos están enfrentando, cómo tienen que cancelar sus servicios de iglesia, todo eso. Él escribió esto: la crisis actual, aunque devastadora, o sea, ellos están viviendo lo que acabamos de vivir ahora, de leer ahora, presenta oportunidades sin precedentes para alcanzar a quienes han perdido la esperanza en los sistemas terrenales y guiarlos hacia la esperanza eterna que se encuentra en Cristo. Ellos, en medio de lo que nosotros consideraríamos lo peor de los tiempos, pueden decir, eso nos devasta, pero hay oportunidades. Porque todo el mundo reconoce que este mundo no provee lo que ellos necesitan. Y nosotros sí, a través de Cristo. Entonces nosotros sabemos que el sistema del mundo, eso se va a caer. Y está cayendo y siempre va a caer. Y el resto del libro va a describir eso. Pero en vez de tener miedo cuando escuchamos eso, yo creo que nuestro ánimo debe ser, ok, vamos a buscar las oportunidades que nosotros como el pueblo de Dios podemos demostrar el amor de Dios hacia los otros que están experimentando eso. Ahora cambiamos a otros dos sellos que cambian la escena un poco. En el versículo 9 al 11 empezamos a ver lo que está pasando también delante del trono otra vez. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, es el versículo 9, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en sus
testimonio. Entonces aquí hay personas, nuestros hermanos y hermanas, que han muerto por palabra de Dios y ser fiel en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Y aquí tenemos el versículo 11. Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca, eso es de victoria, de pureza, de victoria, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirán a ellos después de morir como mártires. Ahora podemos ver esto y empezamos a ver, ok, hay un número específico de nosotros, el pueblo de Dios, que vamos a morir como mártires. Yo sé que nosotros vivimos en un ambiente, en una cultura donde eso tal vez nos afecta un poco. Ay, yo no quiero morir como mártir. Eso me suena un poco difícil. Pero no es que acabamos de ver que Dios va a derramar su juicio sobre la tierra y más bien salvar a su pueblo. Y sí, pero el juicio de Dios solo cae sobre los malvados. Igual nosotros vivimos en un mundo que está en contra de Dios. Por eso hay consecuencias para nosotros que seguimos a Dios que vamos a tener que enfrentar. Nosotros hemos visto a través de la historia, desde Hechos 7, Esteban siendo un mártir, desde entonces el pueblo de Dios ha sido un blanco para el resto del mundo. Y tenemos miles de hermanos y hermanas que han dado sus vidas para la palabra de Dios y el ser fieles al testimonio de lo que, eso es que ellos son fieles a lo que han testificado, a lo que han visto a ser Jesús. Y dice que hay un número que se va a alcanzar en eso. Entonces eso es lo que significa ser parte de Dios, es que puede ser que yo calzo dentro de este número. Sin embargo, si notan, esa túnica blanca que recibe en cuanto a victoria, su victoria se encuentra en su muerte. Pero así es Jesús también. Si nuestro líder alcanzó la victoria a través de su muerte, ¿cómo es que nosotros no vamos a esperar menos para nosotros? Entonces es parte de, y yo sé que muchas veces nosotros venimos de tal vez teologías que dicen que no, todo debe ir bien en la vida. ¿Cómo estás, hermano? Victorioso en Cristo. Bueno, victorioso en Cristo es esto, ser mártir. O sea, que yo me pongo mi vida a los pies de Dios y dejar que Él va a hacer conmigo hasta la muerte, aún con lo que Él quiere con mi vida. Versículo 12, nosotros llegamos al sexto sello y dice, mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. No sé si ustedes vieron esto el viernes en la noche. Yo estuve despierto, entonces le levanté a mi esposa y dije, hey, vea, ya va a terminar el mundo, pero aquí estamos. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. Entonces hay mucho movimiento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Señales de horror, terror, fatalidad. Está demostrando, hey, esto es algo que va a afectar aún la creación. Entonces llegamos al versículo 15 y dice así. Y entonces, todo eso está pasando. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, hasta ahora son todos los que están en poder, en posiciones de poder. Los que nosotros pensamos, no, ellos no son tocados por cosas difíciles. Ellos, junto con todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. ¿Y qué dijeron? No puse el resto. ¿Y qué dijeron si ven en sus Biblias? Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que sienta en el trono y de la ira del cordero. Que aún esa frase es raro. ¿Cómo es que un cordero va a estar enojado? No, ese es el cordero león, el que tiene autoridad sobre todo. Escóndanos de esa ira porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y qué es la pregunta? ¿Y quién podrá sobrevivir?
aún ellos están haciendo la misma pregunta. ¿Viene la ira de Dios? ¿Quién puede sobrevivir esa ira? Ahora, muchas de esas imágenes vienen del Antiguo Testamento, lo vemos en Jeremías 15, 24, Ezequiel 5, Salmo 79, vemos a mucho de lo que está pasando y para ponernos en los lugares de las personas que están ahí en ese momento, ellos ya están viendo mucho de eso. En esa región, en realidad, había muchos terremotos. Incluso, no sé si se acuerda del cuando hablamos de la iglesia de Sardes, había una acrópolis. ¿Se acuerda que hablamos de esa acrópolis, una montaña? Después había un terremoto que dividió esa acrópolis en tres. Así de fuerte era, y muchos de los que vivían ahí murieron por eso. Entonces era algo muy normal para ellos ver todo lo que está pasando, es parte del juicio de Dios, pero aquí es como algo amplificado, algo más grande. Y la realidad de este juicio en realidad es una realidad para todas las personas, todas, reyes, príncipes, generales, gobernantes, ricos, poderosos, esclavos. Entonces, en un mundo que normalmente son solo los pobres que son oprimidos, aquí vemos que los opresores son los que están recibiendo el juicio. Y creo que a veces una de las razones que es difícil para nosotros interpretar bien Apocalipsis es simplemente porque nosotros no vivimos en ese contexto de qué es lo que realmente significa ser oprimido por nuestra fe. O sea, nosotros tenemos cosas buenas en esta vida aún siendo cristianos. Y eso no es normal a través de la historia del cristianismo. Entonces tenemos cosas para luchar que, oh no, yo quiero tener eso, quiero proteger eso. Ahora, la semana pasada estuvimos en nuestro grupo pequeño y una de las personas usaron esa palabra, oh, yo quiero proteger. Es una buena palabra porque nosotros vivimos en una cultura donde hemos luchado tanto por nuestros propios derechos que queremos proteger lo que es nuestro. Y por eso sentimos que estamos siendo perseguidos cuando simplemente perdimos privilegio en vez de realmente experimentar persecución. De hecho, escuché esta frase esta semana, dice, hemos confundido la pérdida de privilegios con la persecución. Entonces tal vez sentimos un poco criticados, tal vez sentimos que hemos perdido algo y decimos, oh, estamos siendo perseguidos, pero en realidad simplemente es un poco de presión que estamos perdiendo lo que nosotros realmente queremos. Y por eso cuando vemos esto, no entendemos la ira, el juicio de Dios, que cómo puede ser que el pueblo de Dios está tan cómodo con que Dios está juzgando. Es porque ellos han estado al otro lado del punto de la espada. Entonces ellos no tienen nada para proteger, ya han perdido todo. Dios, que venga y derrama su juicio sobre nosotros, porque significa que estás corrigiendo todo lo que está mal con este mundo. Lo difícil para nosotros es que estamos muy cómodos aquí. Entonces, aún, yo diría que eso puede ser que condena nuestra cultura aún más, aunque yo puedo decir, Dios ha sido muy bueno con nosotros, no es negar lo que Dios ha hecho, pero hay que tener cuidado de que no entendemos que eso es simplemente por la gracia de Dios y no es porque nosotros somos especiales en algo. Llegamos ahora al capítulo 7, solo voy a resumir los primeros 8 versículos, pero esa es la famosa parte donde habla de los 144,000 sellados, no sé si se acuerdan de eso, pero si leen la lista, van a ver que hay una lista de 12 tribus, interesante porque deja una de las tribus fuera y nunca tenemos en ningún otro lado de las escrituras una lista exactamente igual con las diferentes tribus. Además, solo 2 de esas tribus, bueno, en realidad solo una de esas tribus todavía existen. Entonces, cuando está hablando y dice del tribu de esto, 12,000, del tribu de esto, 12,000, es muy confuso para muchas personas. Yo tiendo a tomarlo como un grupo específico, pero describe el pueblo de Dios en toda su plenitud. ¿Se acuerda que hablamos de números, de qué tan importantes son los números? Entonces 12 es un número de ser completo en comunidad como
12 tribus de Israel, 12 apóstoles, ese tipo de cosas. Y después el número 1000 da esa idea de todos. Entonces, 1000. Entonces tenemos 144,000 que son sellados dentro de la tierra. Sea lo que sea que significa, lo que sabemos es que está diciendo, Dios conoce los suyos y los va a proteger. Dios conoce los suyos y Él va a encargarse de ellos. Entonces, en última instancia, cuando vemos ese grupo de 144,000, la lealtad a Jesucristo es lo que determina su destino. No es su estatus social, no es su economía, no es su carrera. Lo que determina su destino es la lealtad a Cristo, a quien pertenece. Entonces, llegamos ahora, vimos esa multitud de 144,000 que son sellados y ahora vemos otra multitud. Después de eso vi una enorme, eso es sin número, enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían de túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Entonces ellos están ahí delante del trono orando a Dios. Voy a leer el resto porque nos da un poco de contexto a lo que está pasando aquí. Es el mismo grupo que ya vimos de mártires, no sé, parece que hay algunas similitudes, pero también hay algunas diferencias. Pero empezando con el versículo 10. Y gritaban con gran estruendo, la salvación, ahora ellos están muertos, pero dicen, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes que vimos toda esa escena la semana pasada. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Entonces uno de los 24 ancianos, esa escena es vacilón para mí, pero dice, uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien sabe, Señor. Entonces ahí está Juan viendo todo y viene uno de los ancianos, hey, ¿quiénes son? Yo no sé, tú sabes. Entonces él dice, estos son los que murieron en la gran tribulación. Entonces aparentemente hay un tiempo de amplificación de persecución, sea en el pasado o en el futuro. Hay esos tiempos, hay personas que mueren en ese tiempo y parece que muchos han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. No sé si han tenido sangre en su ropa, pero normalmente eso no lo blanquea. Pero él está diciendo, ustedes se han lavado, se han purificado a través de la sangre del Cordero. Por eso ellos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Entonces ellos han sido matados, han sido lavados, están en el templo con el Cordero y aquel que está sentado en el trono les da refugio. Todos los salmos, muchos salmos hablan de eso. Isaías habla de eso. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Salmo 23. Él los guiará a manantiales del agua que da vida y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Lo que estamos viendo desde esas imágenes del Antiguo Testamento prepintadas de ese reino que Dios va a traer, ahora lo estamos viendo cumplido frente a los ojos de Juan y con estos que están frente a él. Y yo lo encuentro muy interesante. Ahí ellos están siendo matados, siendo perseguidos. No están ahí quejándose con el Señor por lo que han sobrevivido. Más bien, su respuesta es adorar al Señor. Porque lo que ellos han recibido es mejor de lo que perdieron. Y en este mundo, donde antes andaban, calor de sol, persecución, dificultad, lágrimas. Pero ahora, siendo matados, están delante de Dios, en su trono, en su presencia, en el templo. Nada de eso existe. Eso merece adoración a Él. Llegando al capítulo 8,
Entonces terminamos con esa escena y vemos esa gran escena de adoración y llegamos al capítulo 8 y dice así: cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, entonces ya vimos 6 sellos, el séptimo no es otro juicio, sino es como un interludio al siguiente ronda de 7 juicios. Hubo un silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Ahora, hablamos mucho de esas 7 por todo lado que encontramos aquí, séptimo sello. 7 es el número de perfección, pero también tiene ese sentido de ser completo. Entonces, cuando nosotros vemos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 que son platos profundos, todo eso tiene un fin. O sea, no es que Dios va a derramar su juicio y acabar con todo, es que no, hay un número, sí va a ser fuerte, pero tiene su fin. Ustedes pueden tener esperanza que hay un fin al juicio. Entonces vemos 7, 7, 7 y él empieza a darnos qué es lo que pasa. Tierra golpeada con granizo, fuego y sangre, y dice 1/3 de la tierra se quema, 1/3 del mar convertido en sangre, 1/3 de criaturas marinas mueran. 1/3 de las aguas dulces afectadas por el ajenjo, 1/3 del sol, la luna y las estrellas oscurecidas. Entonces, aún con esos 4 primeros sellos, vemos 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 parte. Entonces, cuando ellos repitan tanto un número, es importante que nosotros intentamos a entender qué es lo que implica. También eso de ser tercero tenía mucho que ver con comunidad o con totalidad. Entonces, cuando uno ve, habla de los patriarcas, hablan Abraham, Isaac y Jacob. Cuando habla de Dios y tienen en su mente su Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, esa es totalidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esos 4 juicios van a interrumpir el orden de qué es el mundo y empezar a crear caos aún en la creación. El Dios está interrumpiendo con sus juicios aún la creación, que en vez de traer paz y shalom a la creación, Él está dejando que esos juicios creen mucho problema en eso. Versículo 13. Ahora, empezando con el quinto trompeta. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, 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 3 veces terror, para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Entonces ya empieza a distinguir, ve que está distinguiendo, esas personas van a sufrir. Versículo 7, y entonces empezamos con el quinto, donde hay unas langostas en la tierra tras la apertura de algo que se llama el abismo. Ahora, esas langostas no sabemos exactamente qué son. Voy a leerles una descripción y ustedes me dicen qué es lo que son. Eso fue broma. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Langostas, pero parecen caballos. Llevaban lo que parecía coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, es por eso cuando uno escucha una descripción así, nosotros ni tenemos idea de lo que él está diciendo. Y me imagino que Juan tampoco tenía mucha idea de lo que estaba diciendo. Ahora, por eso hay algunos que han dicho: no, es que está viendo hacia el futuro, entonces esos son helicópteros y cosas de guerra y armas de modernas y no sé, puede ser. Pero lo que sí sabemos es que esos son malos, pero no son simplemente cosas humanas, son demoníacas. Entonces hay una parte justo antes donde dice que una estrella caída, que eso representa como un ser muy poderoso, él viene, recibe la llave a ese abismo y lo abre y todas esas langostas, esas criaturas salen, pero ellos salen para atormentar no al pueblo de Dios, sino a los que pertenecen al imperio, al mundo. Entonces ellos de alguna manera son medio
son como seres espirituales demoníacos que están ahí para dañar a la gente. Pero Dios proteja los suyos. Entonces, vemos eso. El siguiente sello, el 6, vemos que ahora habla de unas imágenes de un ejército enorme, enorme. Dice más bien en el texto que son 10,000 por 10,000 por 2. Entonces nosotros cuando sacamos eso son 200 millones. Pero hay 4 ángeles que están alrededor del Eufrates, el río ahí, y después ellos los saltan y ellos agarran ese ejército enorme, masivo de jinetes y hablan de los caballos de los jinetes y ellos también son muy raros que tienen fuego y humo y azufre y andan matando 1/3 de la humanidad y están causando mucha destrucción. Pero de nuevo, lo que estamos viendo aquí, esa distinción marcada entre el pueblo de Dios y el resto del mundo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que vimos un número muy grande? Capítulo 7, 144,000. Aquí tenemos 200 millones de los malos. Entonces, piensen en eso. ¿Qué va a hacer 144,000, si fuera un número literal, contra 200 millones? Esos son casi 1,400 veces más grandes de este lado que del otro lado. Pero a través de la historia, ¿qué es lo que Dios hace? Él empodera a su pueblo para hacer lo imposible. Lo vemos con Israel en Egipto, lo vemos ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Donde Dios dice, no, tienes muchos en su ejército de Gedeón, entonces solo vas a llevar 300 contra esos miles y miles, no sé cuántos, 100,000 otros. Y Dios les deja a ellos ganar. Eso es lo que estamos viendo. En lo imposible, Dios, el pueblo de Dios es tan pequeño, pero ellos igual son victoriosos sobre el resto. No importa lo grande que es. Y terminamos en el versículo 20 y 21 en el capítulo 9, dice así: sin embargo, entonces todo eso está pasando, 1/3 de todo está muriendo, hay caos en el mundo, hay ese ejército enorme que está atacando a todo el mundo y matando. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. A pesar de todos esos juicios que Dios está desatando en la tierra, los que no son parte de su pueblo no se arrepientan. Y a veces nosotros decimos, no, si Dios simplemente haría eso, entonces todo el mundo, obviamente ellos se arrepintieran y volvieran a Dios. No, no es así. Piensen en todos los que estaban alrededor de Jesús y en vez de aceptar a Jesús como el Mesías, ellos decidieron matarlo. Y vieron lo mismo que todos los otros. No importa lo que está pasando, los corazones de esas personas siguen rechazando a Dios. Entonces, para nosotros hay que pensar, muerte, destrucción, guerra, opresión, inflación, abusos, destrucción de la creación. Eso es un patrón a través de la historia del mundo. Pero también hay otro patrón. Y ese patrón es que aun en el juicio sobre el mundo, Dios ofrece salvación. Él más bien está siendo paciente para con nosotros y con el mundo, para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Y algunos lo hacen y otros no lo hacen. Es impresionante pensar en realidad a través de la historia, pensar en lo que leemos en las escrituras, pensar en lo que está pasando en nuestras propias vidas, lo que está pasando en el mundo, todas las crisis que constantemente, si ustedes ven las noticias, solo hay crisis en todo el mundo. Pero igual en eso podemos ver, sí, hay esto, pero Dios está en control de eso. Entonces hay que ser pacientes con su venida. Así que para resumir, obviamente los capítulos demuestran esa secuencia de juicios, de plagas,
y la ira de Dios sobre el mundo, la ira de Dios y el juicio de Dios sobre los injustos, y al final culmina con ese terror. Vamos a seguir viendo eso en los siguientes capítulos. Pero vemos esa distinción, pueblo de Dios y los que siguen al mundo y al imperio. Y yo creo que para nosotros tenemos que escuchar eso y decir, ok, ¿a quién sigo entonces? ¿Cuál lado me voy a poner? Y creo que eso es importante porque por un lado nosotros podemos seguir rechazando a Dios, podemos seguir viviendo nuestra vida, podemos seguir poniendo nuestra esperanza en lo que es el mundo y lo que nos ofrece, que sabemos que va a caer, o nosotros podemos decir, oh no, yo creo que en realidad me sirve dar mi vida en sacrificio para Cristo, aquí y ahora. Yo no lo voy a rechazar, yo lo voy a aceptar con todo, y así yo puedo ser parte de ese pueblo que es tan distinguido marcadamente como el pueblo de Dios. Entonces, para nosotros, creo que cuando vemos eso, hay que tener mucho cuidado con coquetear con el mundo y decir, yo quiero vivir, no, un pie siguiendo a Dios, pero el otro pie yo voy a seguir y seguir haciendo lo que yo quiero hacer en ese mundo. Porque al final, al final de la historia, no hay posibilidad de estar en los dos. O estás en uno o estás en otro. Entonces hay que estar pensando en eso. Y segundo, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca a sufrir a las manos de la gente del mundo? Nosotros podemos decir, hey, ¿sabe qué? Aunque tú tienes más poder sobre mí, yo no tengo nada de enviarte. Porque yo salgo victorioso al seguir fiel a la palabra de Dios y al testimonio de Cristo. Porque a ellos les esperan muchos peores juicios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay que tener una perspectiva más grande. Entonces, si bien esos juicios son severos, también nosotros podemos ver ese llamado al arrepentimiento. Entonces, para algunos de ustedes tal vez no han tomado ese paso para abrazar a Cristo y decir, Cristo, yo voy a aceptar el juicio que tú tomaste sobre ti en la cruz, que ahora toma mi lugar y yo puedo poner mi fe en ti por decir, porque yo no voy a vivir más bajo el juicio de Dios. Y uno puede tomar esa decisión y puede hablar con algunos de nuestros líderes que están aquí. Pero si eres creyente, creo que la única respuesta es la misma respuesta que vemos aquí, que es la oración. Porque estamos diciendo, Señor, tú conoces mi corazón y a pesar de mi corazón, diste tu Hijo para salvarme de mi pecado y de tu juicio. Y ahora yo puedo vivir en libertad y victoria aún más allá que mi propia muerte. Entonces Él nos da la victoria final y por eso nosotros adoramos. Él nos libera de su juicio y por eso nosotros lo adoramos. Él sabe dónde nosotros estamos. Él sabe las dificultades que tenemos. Él sabe las persecuciones que hemos enfrentado. Él sabe si estamos frente a su trono o no estamos frente a su trono. E igual Él nos proteja, nos ama y eso merece adoración. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos das un vistazo a un panorama, a una realidad más grande de lo que normalmente vemos. Señor, yo sé cómo es estar tan enfocado en lo que está justo frente a mis ojos, todas las preocupaciones de este mundo, todas las dificultades de ese mundo, todos los deseos que tal vez no te honran, Señor, están justo ahí. Es muy fácil enfocarnos solo en eso. Entonces, gracias por darnos tu palabra que nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que realmente está pasando. Pero no solamente una perspectiva que realmente está pasando, sino que nosotros podamos vivir de una manera a la luz de esa realidad grande, una realidad amplia, una realidad que reconoce tu control total y una realidad que anima a nosotros a seguir fieles en la esperanza que nos ofreces en tu Hijo Jesús. Yo pido por los que no han puesto su fe, Señor. Ayúdales a correr hacia ti, no por temor al juicio,
sino por agradecimiento por la salvación que has provisto. Y para nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, ayúdanos a ver tu paciencia, tu amor, tu gracia y tenerlo también con otros. Es en tu nombre que oramos.